Mucha turbulencia y también incertidumbre causó esa crisis de combustible para avión en el país. Ayer veíamos la comunicación que se enviaba desde la Aerocivil en relación con las empresas de transporte aéreo aquí en Colombia, Avianca y LATAM. Ya restablecen esas operaciones, pero son cientos los viajeros que resultaron afectados, conectividad también muy golpeada. Por eso a esta hora el contacto lo tenemos con la ministra de Transporte, María Constanza García, para entender, ministra, de una vez qué fue lo que pasó, porque es que ha habido un rifirrafe entre los distintos actores involucrados en esta crisis. Algunos dicen que la responsabilidad, porque no hablemos de culpables, la responsabilidad recae en Ecopetrol, otros dicen que no, que recae en Terpel. ¿Qué decir? Muy buenos días para todos, para la audiencia, Andrés, Alejandra. Bueno, lo que nosotros decimos es en parte lo que informamos ayer en nuestra rueda de prensa. Recuerden que nosotros ayer, junto con el presidente de Ecopetrol, el director de la Aeronáutica, el ministro de Minas, entregamos un parte al país, informando pues la situación que efectivamente se había presentado en la refinería de Cartagena y cuáles eran las acciones que se habían tomado desde el gobierno, lo cual habíamos estado monitoreando el fin de semana. Nosotros tuvimos el domingo, yo participé el domingo, por ejemplo, en 3 reuniones. La última reunión la desarrollamos junto con las comercializadoras, con las aerolíneas, con las autoridades, entregando parte de las acciones que se habían tomado y por qué nosotros desde el gobierno teníamos la tranquilidad de que había combustible, de que la producción, y así lo informamos, estaba superada, estaba al 100%, y que necesitábamos era tener un control frente a las operaciones, los inventarios en los aeropuertos y tener como ese control en la última milla que nosotros ayer hablamos frente a la logística. Hoy podemos reportar, y se está viendo en los aeropuertos, una normalidad, pero lamentablemente el día de ayer se tomaron algunas decisiones por las aerolíneas que llevaron a la cancelación de algunos vuelos. Celebramos la decisión que se toma. Nosotros siempre tuvimos la información, insisto, desde el día anterior todos los agentes tenían la misma información, que finalmente lleva a que una de estas comercializadoras, que representa además el 60% del suministro de combustible a nuestras aerolíneas, finalmente informe que efectivamente está normalizada la operación, y eso llevó a que las 2 aerolíneas principales, Avianca y LATAM, y ustedes pues tuvieron oportunidad de verlo, sacaran también comunicados informando la normalización de las operaciones. Entonces, desde el gobierno nacional teníamos la información, teníamos la certeza, sabíamos de que pues había el combustible suficiente, por eso desde muy temprano, el día de ayer, pues habíamos informado cuál era la situación, y frente a eso pues esperábamos que hubiese el día de ayer una normalidad. Lamentamos las decisiones que se tomaron el día de ayer, por eso también tanto el presidente y yo misma pues pedíamos a las autoridades que se hiciera la verificación del caso. O sea, lo que usted nos está diciendo en resumidas cuentas es que no hubo ninguna situación que justifique lo que pasó ayer y que detonó la cancelación de más de 100 vuelos en el país. Bueno, lo que les estoy diciendo es que nosotros hicimos todo el fin de semana un monitoreo de la situación. Nosotros ayer en una rueda de prensa informamos al país la situación y las acciones que se habían tomado, que había suficiente combustible, que teníamos que hacer una verificación, y así lo estábamos haciendo de la mano de la Dirección de Hidrocarburos, del Ministerio de Minas, de la mano de la Aeronáutica Civil, verificando inventarios, sabiendo cómo pues iba a terminar de llegar el combustible a algunos aeropuertos, y eso nos daba a nosotros un parte de tranquilidad. Debo decir, al igual como lo escribió el mismo Avianca ayer en su comunicación, si ustedes la leen, ellos mismos dicen que con sorpresa reciben ahora el comunicado de Terpel, porque esa información la teníamos desde el sábado, desde el domingo. Entonces lo dijimos desde muy temprano, había combustible en el país. Pues miren que hoy se están normalizando las operaciones. Entonces pues también... ¿Y por qué se salieron también a buscar combustible al precio que fuera del mercado internacional? No, eso no es así al precio que fuera, Alejandra. Y lo explicó ayer muy bien el presidente de Ecopetrol. Yo voy a hacer una explicación pues a partir de la que él hizo ayer en la rueda de prensa. El presidente de Ecopetrol explicó cuál es la capacidad de la producción que tiene Ecopetrol, entre 35.000, 37.000 barriles, y explicó que hoy, y eso es entendible, nosotros estamos teniendo un incremento en las operaciones aéreas. Nosotros el año pasado tuvimos un incremento
del 2.9% de la demanda. En este momento estamos registrando también unos incrementos de la demanda de pasajeros en nuestro país. Y el presidente de Ecopetrol nos explicó ayer que eso hace que se estén incrementando más o menos a 41.000 barriles, que en esa línea hay dos circunstancias. La situación de la refinería pues hizo también que se agotaran inventarios y estos 100.000 barriles de los que están hablando de la importación, en una primera medida es para suplir los inventarios que fueron consumidos porque efectivamente tuvimos una emergencia, para poder volver a suplir estos inventarios y tener un margen de una demanda adicional, de una oferta adicional entre el 8 y el 12% de la necesidad de combustible de aviación en una industria que claramente está creciendo, que ha mostrado el repunte en los últimos indicadores. Entonces yo creo que hay que entender la situación, separarla también de por qué se toma esta decisión frente a la necesidad y a la posibilidad de una importación de combustible, tal y como lo informó ayer claramente el presidente de Ecopetrol. Ministra, ¿se tiene algún avance en relación con esa investigación? Porque el presidente Petro decía que todo obedecía a una actividad irregular, que se abría una investigación para identificar qué fue lo que pasó en la refinería de Cartagena. ¿Ya se tiene algo? ¿Se conoce algo al respecto? No, yo creo que las autoridades competentes, tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como nuestra Superintendencia de Transporte, cada una en su rol, y la misma Aeronáutica Civil, que también es una autoridad en el caso del transporte del modo aéreo, tendrán que hacer las investigaciones, tendrán que hacer las verificaciones y tendrán que tomar las decisiones. Yo creo que lo importante hoy de comunicarle y aprovechar este espacio es comunicarle a los colombianos que hay una normalidad, que desde el día de ayer así lo informó las diferentes carteras del gobierno, había combustible en nuestro país, que efectivamente reconocíamos que tuvimos una falla, pero que en los últimos días se habían venido tomando decisiones también desde Ecopetrol, desde CENI, desde todas las autoridades para poder generar esa distribución y poner el combustible en los sitios donde pues más se necesitaba en función de los inventarios. Yo creo que un mensaje de la normalidad que se está viviendo lo han reportado los diferentes medios de comunicación, quienes han estado también haciendo presencia en los aeropuertos. Tenemos una normalidad y esto lo habíamos informado desde el día de ayer, desde el mismo fin de semana. Perfecto. Y ya vamos a hacer un recorrido con nuestros compañeros en diferentes ciudades para registrar cómo avanza la operación aérea. Ministra, capitalizando la desafortunada jornada que hubo ayer en el país y desde el entendido que ustedes dicen que también esos incrementos en la demanda de los vuelos pues generó o alimentó la situación de ayer. Se viene la COP y el gobierno le apuesta a que Colombia sea un país turístico, potencia en turismo. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia al futuro para que no volvamos a tener un hecho como el de ayer que era inédito? Bueno, yo quiero ahí recordar que lo que nosotros tuvimos y lo que pues estuvimos verificando en estos días fue efectivamente una falla en una planta que no se había presentado también en el pasado, según la información, y todo esto, pues ahorita yo puedo dar una información al respecto, es por todo el proceso que tuvimos durante estos días con las autoridades haciéndole seguimiento a esta situación. Entonces yo creo que hoy estamos enfrentando un tema de coyuntura. Tuvimos una coyuntura que gracias a la respuesta del gobierno, gracias a la respuesta de Ecopetrol, que es un actor más de la cadena, ¿sí? Frente a las responsabilidades, aquí también tenemos unas comercializadoras con unas responsabilidades frente al suministro de combustible de sus clientes, que en este caso son las aerolíneas. En ese sentido, entonces quiero que separemos un tema que fue de coyuntura, que el gobierno pudo superar y que pues la prueba de eso es que a pesar de las dificultades que ayer se generaron, hoy pues el país está operando con normalidad y desde ayer hubiéramos podido haber operado con esta misma normalidad. Ahora, de cara al crecimiento de la industria, de cara a lo que es el incremento de las operaciones, nosotros en nuestro país operamos diariamente 357 rutas. Nosotros en nuestro país hoy estamos haciendo 1.700 operaciones. De cara a esto, pues las autoridades que tienen la responsabilidad del suministro, pues también hacen la planeación para poder garantizarlo desde el lado de Ecopetrol y desde el lado de las comercializadoras. Y también aquí hay un espacio
que junto con la Aeronáutica Civil, con las autoridades como Ministerio de Ambiente, se está verificando, y es la introducción de combustible para la aviación ambiental, de lo que se llama el SAF, que nos permita también incorporar esto desde una óptica de lo ambiental. Pero yo creo que esta es una industria que sigue su crecimiento, que viene planeada y que cada una de las autoridades, pues en el rol que tiene, pues va a suministrar, y en este caso yo no veo con preocupación que el crecimiento de la demanda pueda tener alguna barrera por el suministro de combustible. Esto pues no está sobre la mesa. Lo que vivimos fue un tema coyuntural que, insisto, el gobierno tomó las acciones, tomó las preocupaciones y garantizó el suministro de combustible. Ministra, gracias por ese contacto. A esta hora esperamos que no se presente, como lo dice usted, como lo menciona, una nueva coyuntura de cara a lo que el gobierno nacional le apuesta, o es una de sus principales apuestas, y es potenciar el turismo en el país de la belleza. Ministra, gracias por ese contacto. Muchísimas gracias.